quiero decirles que estoy muy emocionada, muy contenta de poder tener hoy en 50 historias que inspiran una gran historia. Todos tenemos una gran historia, todos, pero hay historias que rebasan lo extraordinario. Y esa historia es la que tenemos hoy aquí con Fritz Thompson. Gracias, Fritz. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sofi, encantado de estar aquí. Te agradezco enormemente la posibilidad de estar en tu programa y bueno, listo para platicar. Listo. Yo te decía, hay muchas historias, pero hay historias que rebasan lo extraordinario y con eso me quiero quedar, amigo. Sé que te voy a hacer recordar cosas que tal vez no quieres ya recordar, pero que es importante compartirlas con la gente. Hay personas que probablemente estén pasando por situaciones muy complicadas en este momento y que tu historia hoy sea esperanzadora, porque así lo es. ¿Por dónde quieres que comencemos, amigo? Bueno, yo empezaré diciéndote, mi querida Sofi, que no es que no la quiera recordar. Por azares del destino, yo me dedico a contar mi historia. Llevo 17 años dando conferencias sobre lo que viví y bueno, para mí la idea que mi historia enriquezca la vida de alguien, le sirva a alguien, cambie paradigmas mentales, le haga entender a un ser humano que la adversidad es superable y que la adversidad es productiva, que es una gran maestra y que todo tiene solución y lograr calmar el dolor de alguien es para mí uno de mis grandes objetivos en la vida como ser humano, ¿no? Entonces, encantado de contar todo a detalle. Por supuesto. Oye, hace 22 años, ¿qué día fue el accidente, amigo? El 24 de abril del 2001. ¿Qué estabas haciendo? O sea, antes del accidente, ¿qué ibas haciendo? ¿Qué canción ibas escuchando? ¿Qué pasaba por tu mente? Bien, pues bueno, les contaré que todo empezó el día más común y corriente que se puedan imaginar. Yo salí de la Ciudad de México, donde vivía en aquellos tiempos, vine a la Ciudad de Puebla a hacer unos asuntos de trabajo, ¿no? Atendí los asuntos y emprendí camino de regreso. Estabas en un muy buen momento. En un momento espléndido de mi vida, plenitud absoluta. Todos mis proyectos personales, profesionales, económicos iban cumpliendo. Debo decir que había tenido hasta ese día la suerte de tener una vida muy plena, muy sin altibajos, una vida donde en el ámbito que tú digas, las cosas me salían, ¿no? Debo aclarar que la rareza de mi nombre, Fritz, se debe a que mi madre era alemana y tuve una educación sumamente alemanizada, orden, estructura, control, disciplina. Y eso a mí me llevó a tener una vida en la que pues todo se me daba, ¿no? Siempre he dicho que mi vida previo a ese día era una historia prácticamente perfecta. Perfección, que de antemano ya les voy diciendo, nunca me di cuenta que estaba yo viviendo. Hasta que llegó ese día. ¡Qué fuerte! Y ese día, que repito, fue horriblemente común y corriente. Eso de que no hay sensación de que algo tan devastador fuera a suceder, porque obviamente la adversidad te agarra con la guardia baja, cuando menos te lo espera, pum, vale, ahí tienes, y ahora sal adelante. Platico lo que ocurrió. Yo iba de regreso dirección Ciudad de Puebla, Ciudad de México, a la altura de Río Frío, Llano Grande. Seguramente mucha gente de tu audiencia estará escuchando, que está escuchando sabrá dónde es. Bueno, me salta una camioneta de los carriles contrarios y con una puntería realmente impresionante me cae sobre el techo del vehículo en el que yo viajaba, ¿no? Y aclaro que me cae en el techo. Libra el cofre, el impacto se da en el retrovisor, la camioneta se acuesta sobre el techo colapsa y el techo me aplasta la cabeza, ¿no? Literalmente, queridos amigos, imagínense que me la sume dentro de los hombros, me la aplasta dentro de los hombros, pero lo hace con tal violencia, imagínate lo que puede pesar una camioneta en movimiento, que mis vértebras cervicales, las vértebras del cuello, se van comprimiendo entre sí, se van fracturando entre sí, y me provoca lo que en términos médicos se llama una lesión medular. Aquí hay que explicar qué es una lesión medular. El sistema nervioso central consta de dos partes, el cerebro y la médula.
El cerebro genera órdenes y la médula transmite órdenes neurológicas, órdenes de 3 tipos: la sensibilidad, la motricidad y los reflejos. ¿De acuerdo? Bien. Para poner un ejemplo, el cerebro dice, alza la mano, ¿sí? Pasa por la médula es un cableado que está dentro de nuestra columna, un cableado neurológico, ¿no? Que lleva la orden al sistema musculoesquelético y de ahí se levanta el brazo, ¿ok? Ahora, el cuerpo humano está hecho para regenerarse, Sofi. Si uno se corta el pelo, se corta las uñas, se raspa el codo, a ver, cicatriza, vuelve a crecer, excepto el sistema nervioso central. Una vez que un ser humano sufre un daño cerebral o un daño medular, hay 2 consecuencias. La primera, dado que esta parte del cuerpo es no regenerativa, las lesiones en el sistema nervioso central son permanentes, son de por vida. La otra consecuencia es que interrumpen su función. Un cerebro agredido interrumpe su función. Una médula lastimada deja de transmitir. Y cuando yo digo deja de transmitir, quiere decir literalmente que hay una desconexión entre el cerebro y el cuerpo. El cuerpo ya no recibe órdenes y por lo tanto los 3 tipos de información que manda el cerebro, que es la motricidad, la sensibilidad y los reflejos, se ven interrumpidos. Por lo tanto, una persona que sufre este tipo de lesiones experimenta parálisis, falta de sensibilidad y de reflejos del lugar de la lesión para abajo. En mi caso, la lesión fue a la altura de donde los hombres llamamos la corbata, tantito abajito de la manzana de Adán. Por lo tanto, yo experimenté parálisis, falta de sensibilidad y de reflejos del cuello para abajo. No tenía función respiratoria, no tenía función urinaria, no tenía función digestiva, no me movía en lo más mínimo y no sentía nada. Y con nada te puedo decir que me podía poner una antorcha en los pies y ahí me avisan, porque ni enterado me daba. Tenía 33 años, les comentaba que la vida para mí había sido color de rosa y de repente la vida me plantea una situación que es altamente compleja, porque más allá de que yo prácticamente era un costal sin cabeza, ¿no? Está el diagnóstico devastador que te dice, esto no va a cambiar. Esta lesión es permanente, es de por vida y así vas a vivir el resto de tu vida. En la plenitud de tu vida. En la plenitud de tu vida estabas. No te puedo decir que había yo llegado que a la cumbre de mi vida, porque yo había ciertas cosas que yo todavía no había logrado, pero iba en una trayectoria ascendente donde todo iba perfecto, donde no había nada que pudiera fallar. Y quiero resaltar esto, ¿no? La desesperanza, ¿no? Es un golpe anímico brutal. El diagnóstico era devastador, devastador. ¿No? Así es. Y así empieza esta historia, ¿no? Sin que me lo busque, sin que me lo merezca, la vida me pone una adversidad y me pone un signo de interrogación en la frente, soluciónalo, a ver qué haces, ¿no? Qué fuerte. Ese es el arranque de mi historia. Oye, yo te preguntaba si te acuerdas qué canción ibas escuchando. Mira, no te puedo decir exactamente la canción, te puedo dar muchos detalles del accidente porque curiosamente no perdí conciencia. Yo organicé mi rescate, ¿no? ¿Cómo crees? A pesar de que el trancazo me lo llevé entre arribita de la frente, yo no pierdo conciencia. Yo hago las llamadas claves para solicitar auxilio, ¿no? A través de un gran amigo mío, que es el héroe de esta historia, o bueno, uno de los tantos héroes, que se llama Eduardo Rivera, ¿no? Nuestro presidente municipal, que en aquellos tiempos, hace 22 años, era diputado federal, iba al Distrito Federal, al Congreso, algo. Esta no me la sabía. Y él venía detrás de mí en el coche, ¿no? ¿Cómo? Y bueno. Es un gran amigo, ¿eh? Él y Liliana son grandes amigos. Él venía atrás de ti, o sea, exacto, él vio mi accidente, se paró a auxiliarme. Y bueno, fue la primera persona, fue la persona que abrió la puerta del coche para preguntarme cómo estás, qué te pasa, cómo te ayudo, etcétera, ¿no? Que bueno, entre paréntesis, Lalo se convirtió para mí como en leyenda porque el techo al colapsar me prensa en la cabeza
Yo ya estoy obviamente cuadripléjico y yo nunca veo a Lalo. Lalo era una voz que estaba a mi lado, aquí haciéndome preguntas y bueno, tratando de ayudar. Ya no podías hablar. Por supuesto que podía hablar. ¿Sí? Digo, de la cabeza para arriba todo estaba bien. Okay. No, sorprendentemente, porque el golpazo que me llevé ni me destrozó el cráneo, ni me noqueó, ni nada por el estilo. Cosa que bueno, aquí empiezan los temas difíciles de explicar de mi historia. Claro. ¿No? Yo dialogo con Lalo, yo le digo a Lalo, Lalo, por favor. Bueno, no le digo Lalo porque no sabías quién era. Era un hombre desconocido. Toma mi celular, ¿no? Marca este número, ¿no? Pide auxilio aquí, pide auxilio acá, infórmale a fulanito, hace las 4 llamadas claves para que viniera la gente a rescatarme. Y, bueno, ya entrando en estos detalles, en el momento en que yo recuerdo los números... O sea, el primero que abre es Lalo Rivera. Sí. O sea, abre porque él era diputado. Exacto. Él era diputado federal. Exacto. Entonces, él venía atrás de ti, venían de México, Puebla. Correcto. En Río Frío es donde se da el siniestro, ¿no? Donde te cae encima de tu auto. O sea, inimaginable, ¿estás de acuerdo? Loco. O sea, que cayera exactamente en tu auto, en el toldo, y te destruyera del cuello para abajo. Mi accidente es hollywoodesco por la siguiente razón. Si se pone uno a pensar la cantidad de factores que tuvieron que coincidir para que se diera el impacto así, a ver, empiezo a contar. 5 minutos antes me paré a comprar una Coca-Cola en una gasolinería, ¿no? La pregunta es, si yo voy 10 kilómetros por hora más rápido, me cae atrás y yo nunca me entero. Si yo voy 10 kilómetros por hora más lento, cae enfrente de mí y capaz que la impacto de frente, claro, ¿no? Pero el impacto tiene una precisión realmente impresionante porque el cofre está intacto. El golpe se da en el parabrisas y la camioneta aterriza sobre el techo del vehículo. Lalo ve el accidente y Lalo, después de que obviamente mi coche se detiene, Lalo va y me auxilia. Siempre he dicho y siempre he agradecido por haber tenido ese día tan, no quiero decir negro, porque no fue un día negro, finalmente con el tiempo entendí que fue un día bendito. Tuve a una gran persona para auxiliarme, ¿no? Cualquier otra se pudo haber ido, aclaro que estaba lloviendo, Lalo estuvo... ¿Estaba lloviendo? Sí, que fue la razón por la que la camioneta perdió el control, digo, aparte del exceso de velocidad. Oye, ¿la camioneta venía en el otro lado? Exacto, dirección Puebla. Puebla, claro. Pierde control, pega con la barra de contención la hizo saltar, ¿no? Y bueno, repito que... ¿Cuál barra de contención, amigo? O sea, la camioneta, la velocidad que iba al pegar... Pues claro, se va al otro lado, o sea, se va... en el sentido en el que tú venías. La velocidad fue tal que la barra de contención no sirvió para absolutamente nada más que para servirle de rampa, ¿no? Sí. Y bueno... ¿Quién llega? ¿Te recuerdas quién llegó? O sea, ¿quién te saca? Sí, por supuesto, ¿no? Yo le pido a Lalo que haga 4 llamadas, llegan las ambulancias, yo doy explicación de cómo auxiliarme, ¿no? Déjenme contar rápidamente. ¿Tú das las instrucciones? Sí. ¿No? Qué bárbaro. Es más, cuento rápidamente cómo Lalo y yo nos damos cuenta que estoy cuadripléjico, ¿no? Yo recuerdo ver la camioneta, tener las manos sobre el volante, veo venir la camioneta, no pude más que pestañear, ¿no? Parpadear. Veo la camioneta y veo cómo mis manos caen del volante, porque la cuadriplegia fue instantánea, ¿no? Caen del volante, me doy cuenta que yo ya no puedo parar los pedales y mi coche va de bajada hasta que pega con algo más, que era el borde del desagüe de la carretera. Entonces eso es lo que finalmente me detiene, ¿no? Llega Lalo, abre la puerta y entonces Lalo me dice, ¿qué te duele? ¿Dónde te lastimaste? ¿No? Debo decir que yo tuve un compañero en la preparatoria que también sufrió una lesión medular. Yo fui muy cercano a él y yo sabía lo que implicaba una lesión medular, ¿no? Tú sabías entonces, que ya en ese momento te diste... Yo de inmediato sospeché que estaba cuadripléjico, pero necesitaba confirmármelo. Y entonces yo le dije a Lalo, ¿no? Aclaro una cosa, el parasol me está prensando la cabeza y yo no puedo ver a Lalo, ¿no? Yo oigo aquí la voz. Y le digo, por favor, muéveme la pierna. Yo sabía que eso iba
a confirmarme todo, ¿no? Cerré los ojos porque tuve mucho miedo de enfrentar la realidad que yo ya sabía que estaba, ¿no? Cierro los ojos y Lalo me dice, ¿ya? Yo le dije, ya, pero no entendimos que Lalo me estaba diciendo ya para dejar de moverme la pierna y yo con los ojos cerrados le decía ya para que empezara, ¿no? Abro los ojos, veo la mano de Lalo sobre mi rodilla y veo que mi rodilla se está meciendo y veo la mano de Lalo sobre mi rodilla y me doy cuenta que no siento que tú no sentías ni el nada. movimiento ni la mano de Lalo. Yo dije, estoy cuadripléjico, ¿no? Entonces fue como organicé mi rescate. Me llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México, ¿no? Donde me hicieron la siguiente operación. Me abrieron el cuello, tengo una excelente cicatrización, tal vez se pueda ver, pero es lo de menos. Si no me dices, o sea, y si no te quitas, ya sabes, la marca, ¿no se te ve? Sí, sí, sí. ¿No se te ve? Me abren el cuello, me quitan los sobrantes de las vértebras fracturadas, que era la cervical 6 y la 7, ¿no? Cuando acaban la limpieza ósea, los doctores se dan cuenta que era tal la pulverización de las vértebras que la función de carga que tiene nuestra columna, la columna carga la cabeza, claro, ¿no? Ya no podía ser realizada. Entonces me tienen que reconstruir la columna, para lo cual me quitan un pedazo de cadera. En la cadera tenemos un huesito aquí superior que se llama cresta ilíaca. Me decapitan la cresta ilíaca, me la ponen en el hueco que quedó y todo lo unieron con una placa de titanio que puenteaba las dos vértebras fracturadas. O sea, estaba atornillado en la cervical 5, que fue la última completa, puentearon la cervical 6, la cervical 7 y lo volvieron a atornillar en la torácica 1, ¿no? Y la función de carga estaba restablecida, pero obviamente el daño medular ya estaba hecho, ¿no? Oye, cuando parpadeaste, ¿sentiste que te ibas a morir? ¿Sentiste que ibas a morir? Te puedo decir que todo fue tan rápido que no tuve tiempo prácticamente de nada. Estaba yo muy sorprendido porque antes de ver la camioneta yo vi mucho polvo, ¿no? Pero obviamente no sabía a qué era. Era polvo y de repente sale aquello y me impacta. Sofi, son milésimas de segundo. Sí. Ni creas que tienes tiempo para gran cosa. Sí, así de, ¿no? Como te pasan las películas casi que pasa tu vida, ¿no? O sea, que pasa literal. Entonces, bueno, yo amanezco el 25 de abril del 2001, al día siguiente de la operación, con la noticia que estoy cuadripléjico. Del cuello para abajo no me funciona nada y que no me voy a recuperar, ¿no? ¿Así te lo dijeron? ¿Así tal cual me lo estás diciendo? Tal cual, y tengo testimonios de mis doctores, que bueno, muchos están en mi página web y muchos están en mi canal de YouTube, etcétera, ¿no? Pero bueno, avancemos en la historia, hay mucho que platicar, ¿no? ¿A quién le pediste a Lalo que le hablara? Bien, a las 4 personas, a mi seguro, a mi doctor. Debo decir que en el departamento de abajo, donde yo vivía un doctor que era neurocirujano. Ya era yo amigo sabía, tuyo. muy amigo mío, yo sabía que era la especialidad que necesitaba. A mi contador y a mi novia, ¿no? Esas fueron las 4 personas de las cuales solicité auxilio, que yo sabía necesitaban intervenir, ¿no? Dejemos un poco los detalles del accidente y te propongo que platiquemos cuál es el escenario. Lo que sigue. ¿No? ¿Te dan el diagnóstico, amigo? Me dan el diagnóstico. No te vas a... Debo decir... No hay para atrás. Debo decir que tuve 50 historias de vida que inspiran. Cada capítulo es una historia. En cada capítulo el personaje invitado nos platica no lo que tiene, ni lo que ha logrado, ni lo que ha acumulado, ni los éxitos, sino el camino recorrido, el cómo, que es lo más difícil. No te lo pierdas, QStudio lo presenta cada miércoles a las 7 de la noche. Es el estreno. Tuve una hermana adorable, que fue mi gran amor de mi vida, que era neurólogo pediatra. A ella le informan el tema y como neuróloga sabe lo que implica mi lesión. Cuando a mí los doctores me dicen el diagnóstico, yo digo, tan mal, ¿no? Me voy a levantar de aquí. Pero cuando hablo con mi hermana, le dijo, oye, la verdad, me ves
1, 2, 3% de probabilidades. ¿Se me queda viendo? Me dice. Ahí sí me espanté. Porque yo sabía que mi hermana no me iba a dar un diagnóstico que fuera, no quiero decir falso, que fuera erróneamente esperanzador. De repente, Sofi, me da miedo vivir. Yo no quiero vivir esta vida. Estoy atrapado en un cuerpo que no me sirve. Los cuadriplégicos usamos una frase que describe muy bien nuestro sentir. Estoy encarcelado en mi cuerpo, ¿no? Y no hay para atrás. Porque resulta que ni siquiera me puedo suicidar. Mi grado de inutilidad es tal que no puedo ni siquiera escapar de la situación. Te decía, detengamos aquí la narración de los hechos por un momento y pasemos a filosofar tantito. A mí me encanta la expresión o la idea de que en la vida te tocan vivir cosas, ¿no? A mí me tocó una cuadriplegia. ¿Me la merecí? No. Me la busqué tampoco, era un día de trabajo. Pero así como a mí me tocó una cuadriplegia, hay niños que nacen con leucemia, ¿no? Y hay personas que pierden a su marido en la luna de miel. Y hay otras personas que nacen con síndrome de Down. Y hay otras personas que tienen una vida muy bonita por mucho tiempo y de repente la vida los alcanza. La adversidad es parte de la vida. Yo no lo había entendido porque nunca había vivido adversidad, ¿no? Y cuando la vida te sonríe eternamente piensas que la vida es así. Que es así. Pero la realidad de la vida es que no es así. La vida es una combinación de momentos felices y momentos tristes, de retos y de momentos fáciles donde la vida todo fluye. La vida es tristezas y alegrías. Y lo que pasa es que yo había vivido puras felicidades, ¿no? Entonces llega este reto en mi vida, yo no tengo herramientas para responderle a la vida. ¿Y qué crees? Te las tienes que inventar para aprender a superar algo que es enormemente intimidante, ¿sí? Que te da miedo vivir, literalmente, yo tenía miedo de vivir. Y que para colmo, te dinamita la herramienta más potente que tiene el ser humano, que es la mente. ¿No? Porque obviamente pierdes cordura. No piensas claramente, se te acaba la claridad de pensamiento y no entiendes la vida porque tú no sabes lo que es una cuadriplegia, ¿no? Estoy seguro que la audiencia que nos está oyendo, si yo me pongo a preguntar cosas neurológicas, pues, la gente que no es del mundo médico no la sabe. Y la gente que no vive una cuadriplegia no tiene idea de lo que es una cuadriplegia, ¿no? Pero entonces tienes que empezar a vivir en un mundo totalmente extraño para ti. O sea, Sofía, yo no tenía un cuadriplegio quien llamarle a mí, oye, hermano, explícame qué hago con esto. Era como que experimentar cada día, ¿no? Y vienen las cosas más terribles como la disfunción respiratoria. Tienes que aprender a respirar. Porque a la altura a la que yo me dañé, la respiración está implicada. Entonces, al principio yo no podía respirar pulmonarmente, que es conscientemente inflar los pectorales como cuando jalas aire para correr. Yo tenía activada una segunda respiración que tenemos, que es la diafragmática, que es la que entra cuando te desmayas, cuando estás durmiendo y que es reflejo. Pero la voluntaria yo la tenía desactivada. Entonces tienes que empezar a aprender a respirar, ¿no? A fortalecer pulmones. No tienes función urinaria ni digestiva. Entonces, tiene que venir un ejército de gente, enfermeros, camilleros, a ayudarte artificialmente a ir al baño. Todos los días. En público. Pensé que lo peor era no moverte. No.
¿sabes? Aunque o sea, no lo pensé creas. que lo peor era, No. de lo que me estás platicando, era no moverte. Y estaba yo tratando, cuando ya se te duerme una pierna, ¿no? Que dices, qué sensación, tú era todo el Olvídalo. cuerpo. Sofi, yo no vi mis piernas por meses, porque la instrucción médica fue, pónganla horizontal en una cama, viendo hacia el techo. Prohibido moverme. ¿Por qué? Yo tenía hueso original en la parte de atrás, injerto de cadera y placa de titanio. Y un hueso tiene que soldar, Claro. ¿no? Entonces, si yo movía la cabeza, corría peligro de soldar chueco. Entonces, no lo muevan. Y te puedo decir que me acostaron en una cama horizontal, Viendo al techo. viendo el techo, cuadrados blancos, que vi un día, que fueron 2, fueron 3, fueron semanas, fueron meses, viendo hacia el techo. Y te puedo decir que si a la audiencia se le ocurre que ver cuadrados blancos todos los días, bueno, claro, yo no veo más allá de lo que hago así, ¿no? Entonces, Sí, que tus ojos, o sea, la lo que gente podían se ver tus metía a mi ojos. campo visual para verme. Si creen que ver cuadrados blancos es enloquecedor, cuento la anécdota del foquito verde, que no puede faltar. Oscurecía y empezaba a resaltar un foquito verde que era la alarma de humo del centro de mi habitación. Se prendía, se apagaba, se prendía, se apagaba. Miles de veces. Se prendía y se apagaba. Por reglamento del hospital no la podían apagar. Yo me volvía loco porque hace cuenta que me habían sometido a una tortura mental. Claro. De chutarte 8 horas, porque obviamente yo no dormía un solo segundo por el estrés al que estaba sometido. Y veía el foquito verde, ¿no? No tienes nada que pensar, Sofía. No sé si puedas imaginarte no tener nada que pensar. No. Porque pensar a futuro daba miedo, era mi dependencia absoluta, ¿no? Mi dependencia era tal que si a mí no me atendían yo me moría. No podía llevarme un pan a la boca, no podía llevarme un vaso de agua a la boca. El futuro daba miedo. El pasado me dolía porque era mi vida perfecta, mi vida sin broncas, mi fútbol, mis pasiones, todo lo que yo había tenido no iba a regresar nunca. Entonces, la felicidad está cancelada, ¿no? Y tu vida se trata de sobrevivir cada día. Ahora, déjame contarte que recuerdo cómo el foquito verde perdía nitidez porque yo empezaba a llorar. Entonces las lágrimas hacían que el foquito verde se viera manchado. Con el paso del tiempo, las primeras lágrimas que eran las que hacían que perdiera la nitidez el foquito, era la primer comezón. Luego venía la segunda comezón, que era cuando una lágrima desbordada de la cavidad ocular desbordaba por mi sien, corría por mi sien. Y era una comezón que no te puedo describir porque no la puedes secar. Y por último, la tercer comezón, que era con el paso de las horas, viendo el foquito verde, cuando se secaban las lágrimas, era el pegoste de lágrima seca, ¿no? Y eso era todas las noches. Y te puedo decir que yo estaba viendo cuadrados blancos y de repente notaba que la luz natural empezaba a disminuir. Yo decía, no, ahí vienen mis noches de demencia porque yo enloquecía, pedía suicidarme, pedía recuperar manos para que en una de esas acabar con mi vida. Pensaba, ¿a quién le digo que me mate? Y bueno, pierdo cordura absoluta, tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, calmantes, dóblame las dosis. Nada se tranquiliza. A ver, domina el monstruo de las 1000 cabezas. Y así empieza la historia. De ahí vienen... ¿Cuánto tiempo estuviste así? Es muy difícil contestar esa pregunta, Sofía, porque nada se da instantáneo. No es que estuve así 3 meses y al primer día después de los 3 meses todo cambió. Es un progreso paulatino, muy lento. Te diré que estuve 3 años hospitalizado. Estuve en 4 países. Estuve en centros de rehabilitación muy diferentes. Y todos con la idea de tratar de que yo recuperara mi motricidad y un alguito de calidad de vida, ¿no? Ahora, debo decir algo importante. Es posible que el público como que no esté entendiendo. A ver,
pues me dijeron que este hombre no se iba a mover. Y este hombre, pues bueno, no me han visto caminar, pero camino. Pueden ver que me muevo. ¿Qué es lo que no cuadra en la historia? Pues nadie lo sabe, ¿no? Soy un caso muy raro, extremadamente raro, de una recuperación de una lesión medular, ¿no? ¿Por qué me recuperé? No lo sé. Los médicos no lo saben. ¿Por qué digo que no lo saben? A mí me encantaba llegar con mis médicos y decir, toma, aquí están mis expedientes, ¿no? Empiezan a verlo y me dicen, es que este no eres tú. Sí, soy yo. Pero tu lesión, mueves los brazos, no cuadra esto, médicamente no cuadra. Y entonces, cuando les pedía su opinión, todo el mundo me decía explicaciones distintas. Es que te operaron muy rápido, es que te operaron muy bien, es que fuiste un gran paciente, es que la lesión medular, la médula fue descomprimida muy rápidamente. Y cuando todo el mundo te da otra versión, pues como que entiendes que nadie entiende ciencia cierta, ¿por qué? ¿No? Y que tenía la historia eras tú. Dejo en puntos suspensivos que cada quien le dé la interpretación que le quiera dar. Habrá quienes le dan su interpretación espiritual, ¿no? Habrá quienes digan, bueno, así como me tocó vivir una cosa terrible, también me tocó vivir una recuperación fuera de lo normal. Me tocó. Decía hace un momento que a mí me encanta eso de que te toca. La vida perfecta no existe, Sofía. Todos tenemos broncas. Todos tenemos dificultades de algún tipo. Todos perdemos seres queridos. Todo el mundo enfermamos de algo. Todo el mundo fracasamos en lo que tú gustes y mandes. En términos académicos, en términos de pareja, en términos de familia, ¿no? Vivimos en familias disfuncionales. Temas de drogadicción, temas de violencia social. Todos tenemos nuestra crucecita, ¿no? Así es, así La mero. pregunta que nos Así tenemos mero. que hacer no es ¿por qué yo? Porque es la pregunta clásica de un cuadripléjico. ¿Por qué yo? Es que este es el mismo infierno. ¿Por qué yo? Yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. Esa no es la pregunta. La pregunta que te tienes que hacer es ¿qué voy a hacer con esto que me tocó vivir? ¿Qué resultado va a salir después de que este infierno acabe? Porque en esta vida todo pasa. Así es. ¿No? Sí. Nada es eterno, ninguna bronca es eterna, ¿no? Ni el dolor pasa. Nada pasa. Pasa. Cuando uno pierde un ser querido de esos que adoras con el alma y se te van, tú piensas, es que yo nunca voy a poder vivir sin llorar. Sí. Es que no me voy a recuperar de este golpe. Pues sí, Pasa. todo pasa. Pero lo interesante, lo importante es ¿quién va a surgir después de que esto pase? ¿En quién me voy a convertir? Me voy a convertir en un ser humano enojado con la vida, amargado, lleno de resentimiento hacia quien me hizo daño, odiando, deprimido, tomando calmantes como si fueran botanas. O la otra opción es, me pongo cachucha de estudiante, papel y pluma. ¿Qué me está enseñando la vida? ¿En quién me tengo que convertir para superar esto? ¿Cómo tengo que pensar para que una cuadriplegia no sea el infierno mismo? ¿Cómo puedo yo aportar a la vida de alguien más a raíz de mi tragedia? ¿Cómo le puedo sacar utilidad para mí, para alguien más? ¿Qué hago con esto que la vida me dio, que Dios me puso, con esta materia prima llamada cuadriplegia? ¿En qué la transformo? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que todos nos debemos hacer. Estoy hablando de cuadriplegia porque es mi adversidad, fue lo que me tocó a mí. ¿Qué fue lo primero que pudiste volver a hacer? Permíteme, Sofía, es que no es así como lo planteas. No es que de repente yo ya podía escribir. Todo es un proceso muy paulatino, ¿no? Yo siempre quiero todo rápido y ya me quiero pasar. ¿Ahora qué pasó? Por favor, entiende que a mí me preguntan, ¿cuándo te paraste por primera vez? Yo les digo, a ver, defíneme pararme.
¿no? Al principio a mí me paraban bloqueándome las piernas en una máquina para tenerme vertical, pero mis piernas no me soportaban. Eso es estar de pie, eso es estar parado. ¿Qué es estar de pie? Agarrándome con los brazos en una paralela, en barras paralelas. Entonces, como que esto es un proceso en todo. No hay un momento determinado, porque a mí me preguntan mucho, oye, ¿en qué momento te diste cuenta que ibas a revertir esto? Pues, ¿saben qué? No es que me di cuenta. Poco a poco fue sucediendo. Eran avances minúsculos cada día, ¿no? Y volviendo a lo que te decía, yo creo que las tragedias en la vida del ser humano no es ni que se te muera alguien que adoras, ni que te caiga tal enfermedad, ni que te caiga una camioneta encima. Una tragedia es que llegue una adversidad, no seas capaz de manejarla, no seas capaz de entender que es parte de la vida y te dejes caer por una adversidad. Porque vivir, óiganlo bien, es una bendición. Estar en este planeta con todo lo que implica las dificultades de vivir es una gran bendición, ¿no? Y si no entiendes que esa bendición la tienes que aprovechar y la tienes que sacar jugo, ya sea para ti, ya sea para los demás, entonces no has entendido lo que la vida te está enseñando. No se vale sufrir sin aprender, es una frasecita que la digo todos los tiempos. Si ya te vas a pasar un mal rato, si ya vas a desperdiciar las lágrimas enteras, caray, que sea para bien. ¿Qué aprendiste? ¿No? ¿Cómo creciste? ¿Qué te dejó la cuadriplegia? Porque algo hay que decirlo bien, bien claro. La adversidad es una gran maestra. Si tu vida es toda la vida de algodón, cama de algodón, con el viento a favor, sin retos que resolver, no forjas carácter. No sacas lo mejor de ti. La adversidad tiene la virtud que saca del hombre lo que la plenitud no permite que se desarrolle. Y entonces, una vez que el mismo entorno difícil te forma, tú creces como ser humano. Y en el momento en que tú creces como ser humano, los problemas que alguna vez parecían gigantescos, sí, pues resulta que ya no son tanto. Ya no. Y tú eres mayor que tu problema y entonces es cuando lo superas, ¿no? Y entonces es cuando entiendes que el camionetazo no fue tu día más negro, que tu camionetazo fue una bendición. Porque entiendes que de ese camionetazo muchísimas gentes se han beneficiado a lo largo de 17 años que llevo dando conferencias. Y donde he contado mi historia y donde le he tratado de dar a entender a la gente que el amor a la vida es más importante que el dolor que tú puedas sentir. Así se los planteo. Si tu amor en la vida es más grande de lo que detestas, tu adversidad, la vas a superar. ¿No? Te platico algo. Aparte de dar conferencias, soy escritor. En mi cuarto libro, que se llama Resiliencia. Espérame, ¿dónde ay, sí, ¿dónde están? ¿Cuál fue el primero? El primero, podemos empezar por primero se llama... Yo soy muy cronológica, ¿no? ¿Cuál fue el primero? El primero se llama Prefiero empujar mi vida, que no está aquí porque ya no está a la venta. Fue el primero. El segundo es Sucedió en un instante. Por favor, vean. Que es la narración de mi historia, vida pre-accidente, mi accidente, mis aprendizajes en las clínicas donde hablo de Dios, de la fe, etc. ¿Ok? Ese es el segundo. El tercero se llama Que no puedo qué. Aquí tengo que explicar algo que no he dicho. Después de años de rehabilitación, de reconstruir mi vida, entendí que la parte básica de la resiliencia, para acabar de reconstruir tu vida, tú tienes que soñar. Y yo soñé en convertirme en triatleta y desde el 2015 yo soy triatleta, ¿no? El libro Que no puedo qué, que tiene a nuestro espectacular Popocatépetl. A Don Goyo. A Don Goyo. A Don Goyo le dicen, ¿no? En la portada, narra cómo es que se me ocurrió ser triatleta y cómo lo fue toda la experiencia de aprender a andar en bici y todo eso. Y finalmente el último libro... Tuviste que aprender otra vez a andar en bicicleta. Claro, hay 1000 detalles que platicar. A caminar, ¿no?
pues deja tu caminar, supuestamente a correr. Y entonces, ¿te ayudó eso a ti? O sea, decir, yo quiero esto. Pero por supuesto, ¿no? Yo fui sometido 3 años de los no puedos más básicos. No puedo llevarme un vaso de agua a la boca, no puedo escribir, no puedo estar sentado. O sea, yo recién accidentado no podía estar sentado. Porque aunque no lo creas, estando sentado, tienes activados los músculos. Aunque parezca que estás en relajación, no es cierto, ¿no? Todos los no tenías. Tenías todos no los puedo. no. Entonces, pues yo viví una especie de programación mental para derribar esos no puedos. Entonces, cuando me planteo, se me mete la idea en la cabeza de ser triatleta, pues bueno, ya usé la inercia de cómo derrotar los no puedos para reaprender todo. Pero no me déjame seguir con el tema. Mi tercer libro se llama Resiliencia. La resiliencia, para quien no sepa, es la habilidad, la capacidad que tiene el ser humano para revertir las broncas de la vida y regresar a la plenitud. Esa es la manera más simple de decirlo. Así es, ¿no? así es. Escribí este libro dando 26 recomendaciones de cómo, tips, consejos, como quieran llamarlo, de cómo ser resiliente. Cuando escribí ese libro, obviamente hice investigación y se me hizo interesante investigar, ¿no? Y te voy a dar un dato que para mí fue escalofriante. ¿Cuántas personas crees que se suicidan en México al año, Sofía? Muchísima gente. 6,000. Somos uno de los países que tiene el índice más alto en suicidios. 6,000, lo cual 50 historias de vida que inspiran. Cada capítulo es una historia. En cada capítulo el personaje invitado nos platica no lo que tiene, ni lo que ha logrado, ni lo que ha acumulado, ni los éxitos, sino el camino recorrido, el cómo, que es lo más difícil. No te lo pierdas, CoEstudio lo presenta cada miércoles a las 7 de la noche. Es el estreno. 6,000, lo cual, si no me equivoco, son 17, 19 por día, ¿no? Ojo, no son 17 personas que fallecen, son 17 familias rotas. Sí. Son 17 padres que se quedan sin hijos, hijos que se quedan sin padres, esposos que se quedan sin esposas. Son 17 núcleos familiares destruidos. Así es. Y yo hago la siguiente reflexión. 17 que se atrevieron a jalar el gatillo. Claro. ¿Cuántos no quieren hacerlo y no se atreven? ¿Cuántos están deprimidos light, digamos? Sí. Esa es la salud mental de nuestro país, ¿no? Yo que viví esto y yo que puedo decir que yo experimenté desequilibrio emocional intenso y de largo plazo, ¿no? Lo decías, tú te querías suicidar. Puedo decir, sin dudar a equivocarme, que si una persona aplica ciertos principios de vida a sus adversidades, las adversidades son superables. Y toda adversidad es capitalizable a tu favor. Así estés en el infierno, así no sepas por dónde. Yo estuve en esa situación, ¿no? Así sea una dependencia. Me refiero a drogas, así sea un alcoholismo, así sea un abuso que uno haya sufrido de niño, así sea el bullying. Ponlo, escribe lo peor. Hazme la lista. Lo peor, así es, ¿no? Así es. Escribe lo peor de tu vida. A ver, hazlo. Hazlo. Puede ser. Reta, ahora sí que reta esta historia. Si una cuadriplegia es capaz de enriquecer el espíritu de un ser humano, cualquier cosa puede ser superarse, ¿no? Sí. Hay que entender que así como hay tristes 6,000 personas que deciden terminar con su vida, también hay historias contrarias, que del dolor se superan, que de la tragedia se fortalecen, ¿no? Sí. No es imposible, ¿no? De hecho, uno de mis frases que repito constantemente en mis conferencias es: siempre se puede, ¿no? Sí. Pero necesito que el público entienda qué quiero decir con siempre se puede. A ver, si estás cuadripléjico
¿no? Y tú repites con toda la fe del mundo, siempre se puede, voy a caminar. No es precisamente real, ¿no? Si te cortas un brazo, siempre se puede, va a crecer el brazo, no. Claro. Lo que quiero decir con siempre se puede es que siempre se puede regresar a un estado anímico, mental, psicológico sano, donde disfrutes la vida, donde sea un placer vivir, donde la plenitud sea parte de tu día a día. Me dedico mucho a coachar cuadriplégicos y le digo, oye, hay vida después de una cuadriplegia, ¿no? Tú eres un ejemplo de ello. La vida no termina con una adversidad. Eso es algo que la gente tiene que entender. Porque sí sucede que cuando los balazos están a todo lo que dan, cuando te acaban de dinamitar la vida, tú dices, ya valió. ¿Qué voy a hacer en esta situación? No conozco vivir esto, ¿no? Yo no conocí una cuadriplegia. ¿Cómo se come? ¿Cómo reacciono? No lo sé, ¿no? Pero el hecho que no sepas cómo responder a la vida no quiere decir que no puedas someterte a un proceso de aprendizaje que vaya fortaleciendo tu mente y que llegue el momento en que todo pensamiento negativo sea extirpado y donde te plantes pensamientos distintos que te fortalecen y que te permiten vivir plenamente, ¿no? Ejemplo. A ver, mi valor como ser humano no depende de mi motricidad, Sofi. Es una cosa que le digo a los cuadriplégicos. Eres tan valioso antes de tu lesión que después de tu lesión. Entiende que tienes que separar la idea de tu valor como ser humano de tu capacidad motriz. Así es. Una persona con capacidad diferente es tan digna de amor, de respeto, de felicidad, de realización, como cualquier otra que vive en el planeta. Y una persona con debilidad visual, lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la sociedad no está preparada para tratar a la persona que tiene este tipo de eventos de una manera que lo aliente. Es muy difícil ser cuadripléjico en esta sociedad, ¿no? A ver si dejo claro el mensaje, ¿no? Te animas a salir al centro comercial, ¿no? Y ahí vas tú como costal sin cabeza, ¿no? Empujadito en la silla de ruedas, y la gente pasa y te ve así. Uh-huh. Sí, sientes. Los niñitos que no tienen filtro y no son, digamos que discretos, se te quedan viendo así en tu silla. Y te preguntan, ¿no? Y te dicen, ¿por qué estás en silla? ¿Por qué caminas? ¿Por qué vienes tú en la silla? Bueno, pues es lo de menos que te pregunte, pero a lo que voy es que no te dan un trato igual. Sí. A mí con mucha frecuencia me dicen, oye, es que ¿cómo trato a una persona? Igual, sigue siendo persona, ¿no? Si estás en una condición en la que, qué sé yo, va a entrar a un restaurante, lo que debes de hacer es decirle, ¿cómo te ayudo? Así es. A nadie le puedes exigir que sepa cómo subirme en la escalera, ¿no? Pero si es ofensivo, ¿no? Como cuadripléjico, que tú puedes hacer algo y alguien te lo haga. No sé si me doy a entender. Sí. Yo ya tengo la condición de llevarme un vaso de agua al Si alguien lo toma, lo agarra y me lo pone, a mí me ofende. Claro. Porque, oye, ¿sabes qué? Llevo 3 años rehabilitando para agarrar un vaso. Sí. Y ¿no? tú me intentas. Sí. Entonces, bueno, no es fácil vivir esto. Oye, las condiciones físicas en el país para esto que estamos platicando son nada. Son pésimas. Nada. Son o sea, pésimas. No tenemos banquetas, no tenemos espacios en centros comerciales, la violación no hay rampas. a los lugares de estacionamiento clásicos, ¿no? Sí. De gente prepotente. Pero déjame hablar un poco a favor de México, ¿no? Sí estamos mal, muy mal. En los países donde hay más conciencia de esto se debe principalmente
a que son países que han estado en guerra, ¿no? Países como Estados Unidos, que tiene una cantidad brutal de veteranos de guerra, pues bueno, tú les tienes que hacer la vida más llevadera, accesible, ¿no? Lo mismo países como Alemania, como Japón, que sobrevivieron guerras. Bueno, ya ahorita esas generaciones están saliendo de este mundo, pero a lo que voy es que son gobiernos que le deben a esas gentes mucho. Okay. Entonces hay una cultura, ¿no? Sí. En este país, gracias a Dios, no hemos tenido guerras en 100 y cacho de años. Y al no tener guerra, esa cantidad de gente que tiene algún tipo de discapacidad se reduce, digamos, a la que es por naturaleza, no por eventos bélicos. Y entonces se reduce mucho. Yo siempre he dicho que el Teletón vino a cambiar la conciencia. Antes del Teletón había mucho menos conocimiento de esto. Si eras una persona en silla de ruedas, lo que haces es que te enclaustras en tu casa y no sales, pero ni a la esquina. ¿Por qué? Porque no puedo bajar la banqueta a la esquina. ¿No? Pero yo creo que México ha evolucionado bien para las circunstancias. ¿No? Y también hay que entender que también este es un tema de presupuesto, ¿no? Hay países donde el dinero abunda, ¿no? Y donde en cada edificio puedes poner un elevador. México no es así. O sea, tenemos otros problemas, ¿no? Y también quiero dejar en claro, si México tiene un presupuesto de salud X, ¿sí? Y tiene que atender, voy a inventar números, por favor no vayan a pensar que esto es algo estudiado o investigado. Si yo tengo 2,000 personas en silla de ruedas, pero tengo 200,000 casos de cáncer, ¿qué tal si mi recurso lo enfoco a donde tengo más gente? Y es perfectamente razonable. Así es. ¿No? Pero bueno, nos estamos saliendo un poco del tema. ¿Qué estás haciendo? ¿Das conferencias? Doy conferencias y escribo libros. Eso es lo que hago ahorita. Vas 4 libros. Sí, ahorita estoy en el 5º y en el 6º. Este es el que estás ahorita, este es el último. Pues sí, es el 4º, el último impreso, digamos. Impreso, Resiliencia. ¿No? Que es ¿Hay una próxima conferencia? Porque yo sé que queremos oír más. Sí, bueno, yo doy conferencias prácticamente... Vamos a pegar ahí sus redes, todo lo de las redes, por favor. Casi todas las semanas doy conferencias por todo el país, de manera internacional también. Y bueno, lo que quiero dejar en claro es que lo que empezó siendo el día más terrible de mi vida, acabó siendo un día donde yo encontré mi vocación. Tener el privilegio de tocar vidas humanas es una cosa fenomenal, sensacional. Yo soy una persona profesionalmente de un grado de realización difícil de explicar. ¿Por qué te lo digo, Sofía? Hay una palabrita, bueno, una expresión que últimamente se está poniendo de moda, que es el salario emocional, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pagan una X cantidad de dinero, pero para mí no tiene valor que se acerque quien sea y me diga, no tienes idea cómo necesitaba vivir una historia como la tuya. Tengo una bronquita. Estoy ahogándome en un vaso de agua y ya entendí que no tengo razón alguna para armar dramas y que la vida se me está escapando en una depresión absolutamente absurda, totalmente absurda y injustificada. ¿No? Wow. Listo, misión cumplida. Misión cumplida. ¿No? Y así te puedo decir que llegan gentes que ni siquiera conozco, que me dicen, oye, no me conoces, no te conozco, no he ido a tus conferencias, me regalaron tu libro y entendí, Listo. Con esto es salario emocional. Pagado estás. Exacto. Y entonces, pagado estás. ¿qué es lo que pasa? Ese salario emocional hace que las lágrimas lloradas, las depresiones superadas, los días enteros, años, la crisis haya valido la pena vivirla. Siempre, desde los primeros días, recuerdo cómo pedí que me dejaran a solas con mi mamá. Y le dije, oye, ma, si yo tengo que vivir esto, me lo chuto, pero que sirva. Desde el 4º día es cuando yo tengo clarísimo que yo decía que mi historia sirva. Sofía, yo no busqué ser conferencista. A mí me lo dijeron, oye, tienes que contar. La frase fue, tienes que contar tu historia. Tienes que contar tu historia. ¿No?
Y yo, la primera idea que tuve fue, ¿quién quiere oír historias tristes? Pero luego me di cuenta que mi historia, lejos de ser una historia triste, Claro. ¿no? Era inspiradora. Y luego me di cuenta que hay una gigantesca necesidad de este tipo de historias. Porque ya decíamos hace un rato, la adversidad no es que sea universal. La adversidad es constante en la vida. Así es. ¿No? El hecho que te quedes cuadripléjico no te vacuna y te vuelve inmune a que luego la vida te vuelva a dar un gancho al hígado. Han pasado 22 años. ¿Cómo estás ahorita? No sé en qué término te refieras. Físicamente te veo perfecto. Llegó en su coche, llegó caminando, entró, se sentó, ya cambió de pie. ¿Estás de acuerdo? Ya te cruzaste la pierna de un lado. ¿De dónde? Soy triatleta. ¿En qué momento? ¿Triatleta? ¿No? Físicamente estoy muy bien. Debo de decirte que después del accidente tuve otras 3 operaciones de columna, que han sido unas exitosas, otras no tanto. Pero la pregunta que me deberías de hacer no es cómo estás, ¿no? La pregunta que me deberías de hacer es, con todo lo que aprendiste, ¿hay algo que te detenga? Y la respuesta es no. ¿No? Quiero compartirte que en mi historia hay 2 personajes centrales, mi madre y mi hermana, ¿no? Que obviamente como madre y como hermana se vuelcan en atenciones y se viven para mí, ¿no? Yo las considero las heroínas de mi historia, porque tú sabes perfectamente que bueno, que a mí me caiga la camioneta, pero que a mi hijo no le dé gripa. Claro, claro, ¿no? claro. Yo nunca entendí lo que pasó a mi mamá Uf. hasta que yo me convertí en papá, ¿no? Tengo un hijo que es mi adoración, que es mi sentido de vida, se llama Stefan, tiene 14 años y es mi rey, mi príncipe, mi amor, mi todo. Cuando yo entendí lo que mi mamá sufrió, ¿no? Y cuando yo entendí lo que mi hermana como neurólogo pediatra, Sí. ¿no? Debo de aclarar que la relación con mi hermana fue de las relaciones más bellas que te puedes imaginar, ¿no? Cuento la anécdota que en tercero primaria, cuando todo el mundo sale a patear la pelota, yo iba a pasar el recreo con mi hermana. Claro. Era con quien yo quería estar, ¿no? Era mi incondicional, mi protectora. Y bueno, a mi madre la perdí en el 2020. A mi hermana la perdí, mi madre en el 2018 y mi hermana en el 2020. Y que se me hayan ido mis heroínas, fue un golpe que yo no esperaba, ¿no? Y bueno, añado que hay algo de dramatismo en todo esto por las condiciones en las que sucede. ¿Y qué es lo que pasó, Sofi? A ver, ya había yo entendido la lección de la vida. Ya no pensabas que había algo más doloroso, seguramente. Estás en lo correcto. Que ya ¿no? Yo sentía que yo ya podía cargar el mundo en mis Sí. espaldas, ¿no? Y que de quito un barco porque Sí. lo hago a un lado, ¿no? Y obviamente, pues sí, me acomoda 2 golpes que me doblan plap, plap. de una manera que no pensé que yo me pudiera doblar, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, yo fui alumno de la adversidad. Ya sabía lo que tenía que hacer. Lloras tu tragedia, te caes, te derrumbas, te arrastras. Vámonos. Te suenas y Así sigues es. viviendo. Sí, te levantas y ¿qué sigue? Y venga para adelante. ¿Y qué sigue? ¿no? Y como puedes ver, a 3 años de la partida de mi hermana, es un tema que emocionalmente... Primero fallece tu mamá. Sí, en el 18. Y en el 2020, Mi hermana. tu hermana. O sea, pla, pla.
Y te quiero decir que hoy otra vez estoy en una plenitud de vida. Repito, todo pasa. Lo que es importante, Sofía, no es no estar atascado en tu depresión, en tu tristeza. Se vale caer, se vale llorar. Hay veces que la vida es tan canija que sí te dan ganas de agarrar la habitación y tirar todos los cuadros y destrozar todos los muebles. Y la mamá duele mucho. Por supuesto. Duele mucho. Pero una vez que te caíste hasta donde quisiste caer, tipo el tipo, quizás quisiste estar en el suelo, te toca levantarte. Sí. Next en la vida. Así es. ¿No? Porque se vale caer, lo que no se vale es quedarse en el suelo. Quedarse... estancado, lo acabas de decir, estancado, porque ¿cuántas personas no conocemos? En un proceso de negación donde dices, es que yo la víctima, es que a mí me cayó la camioneta, es que ¿por qué se me fue así mi hermana? Es que el drama. Nos encanta, nos encanta estar Sophie, en, ya saben, el papel drama. de víctima es delicioso. Sí. Es que por culpa del gobierno, es que por culpa de la competencia, es que por culpa del calor, es que por culpa de la altura me ganó el otro equipo, es que por culpa de mi ex, yo no soy feliz. Sí. ¿No? ¿Quién no lo ha dicho? Es tan fácil, ¿no? Echar la bolita. Es sensacional. Es tan fácil. Victimizarse es fácil. Así es. Pero qué difícil y qué trabajo nos cuesta decir, yo soy el agente determinante de mi éxito, de mi fracaso y de mi felicidad. Una de las cosas que yo más enfatizo en mis conferencias es que si tú entiendes el principio de que la felicidad no es circunstancial, es una decisión. Agarras tu vida bajo tu puño, bajo tu control, y tú llevas tu vida por donde se te da la gana. No eres una persona que está flotando en la marea y que la marea lleva donde vas. Tú tienes el control de tu vida. Pero si tú dices, es que por culpa del conductor, es que por culpa del ¿no? Y aquí quiero dejar algo bien claro. No importa quién te hace el daño, ¿eh? Esto es básico para entender este principio. Yo no tuve culpa de mi accidente, nada de culpa, pero yo tengo responsabilidad sobre mi vida. Porque yo no puedo llegar y decirle al conductor, ahora tú sé feliz por mí mismo porque tú me quitaste la felicidad. Sobrevivió él. El que causa el daño, digamos que está fuera de la jugada. Claro. El que está torpedeado, ¿no? Es el que tiene la obligación de reconstruir su vida como Dios le dé a entender. Un ser humano no tiene la culpa de nacer en una familia disfuncional donde haya violencia, donde haya alcoholismo, donde haya lo que quiera. Pero tú no puedes llegar a los 45 años y decir, es que debido a que cuando yo tenía 8 años mi papá... Sí, mi papá me pegaba. Ay, ¿cuántas historias así? ¿Cuántas escuchas así? Lo siento mucho, papito, pero en el momento en el que tú tienes una mayoría de edad, eres perfectamente responsable de decir qué estoy arrastrando en mi vida, qué me sirve, lo que no... Vámonos. ¿Y qué pensamientos planteo yo en mi cabeza? De esfuerzo, de capacidad, de evolución, de crecimiento, de fortalecimiento y escribes tu propia historia de éxito. Así es. Entonces, pues no hay pretexto. Ya quiero acabar esta historia, pero no puedo. No puedo. Fritz, yo te agradezco tanto haberme dado hoy el salario emocional más grande. Porque sé que esto, y lo dijiste bien, una historia que pueda inspirar. Y esta es la historia. En mi lista. Pues, en mi lista es la historia. Me da muchísimo gusto. El agradecido soy yo. Cada vida que es influenciada para bien por mi experiencia, vuelve a hacerme un gigantesco favor, que es que le da sentido a mi experiencia, a mi dolor, a mi accidente. Si yo de alguna manera en la plática de hoy pude lograr transmitir que la adversidad es parte del vivir, que no hagas drama, aprende y crece a través de ello, hazte mejor ser humano, entiende que la vida es disfrutable a pesar de los momentos que no son bonitos.
vale la pena vivir con todo y los problemas que en algún momento surjan. Entiende que tu capacidad para superar adversidades es mucho mayor de lo que tú mismo crees. Si tú me preguntas que yo en algún momento pensé en ser triatleta, olvídate, pues claro que no. Pero la verdad es que sí, en potencia, en ese cuadripléjico del 25 de abril del 2001, había un triatleta en potencia. Nadie lo veía, ni siquiera yo. Pero si tú te la crees y si tú te vendes la idea de que tienes una bendición llamada vida y que la tienes que explotar a tu favor, entonces, pues los imposibles pasan a ser posibles, ¿no? Porque siempre se puede. Porque siempre se puede. Siempre ¿no? se puede. Me quedo Quisiera con esa frase. terminar con mi eslogan, que resume mi historia, ¿no? En un momento de inspiración se me ocurrió esta frase que dice, sí, si tú haces tu parte, ¿no? Las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. Me encanta. Me ¿no? encanta. Déjanos con eso. Pero ojo, tú tienes que hacer tu parte. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Gracias, Fritz. Muchas gracias por permitirme tener esta historia. Tener esta historia. Encantado. Y que estoy segura que esta es una historia que va a tocar muchas historias. Gracias, queridos amigos.